Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Un saludo para todos. Sabéis cuál es el título, ¿verdad? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Las bases de una verdadera vida como cristianos. Y estamos en la lección 18. Hoy vamos a comenzar la lección 18, que habla de un tema quizá conflictivo, quizá que algunos no entiendan, pero que es una realidad y una verdad, que es la resurrección de los muertos. La escritura clave, sabéis que todas las lecciones empiezan con unos versículos, unas escrituras claves sobre el tema. La primera escritura se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 19 en adelante. Dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y el versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y el verso 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es que escuchar y oír en la connotación bíblica también significa obedecer. O sea, que podríamos decir, el que obedece mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el verso 25 dice: de cierto os digo. Sabéis que cuando se repite la palabra en verdad, de cierto, quiere decir que lo que viene a continuación es de suma importancia. Dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Jesús nos asegura que se acerca el tiempo. De hecho, yo creo que ya ha llegado ese tiempo, que estamos en ese tiempo, cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, los que obedezcan, vivirán. Estas palabras tienen un doble sentido. Nos habla de la resurrección física, pero también nos habla de los muertos espirituales, aquellos que viven en condenación porque no creen en el Hijo de Dios. Y luego el verso 26 sigue diciendo, el verso 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, vuelve a repetir, cuando todos los que están en los sepulcros, tanto reales como sepulcros espirituales, oirán, escucharán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas aquellos que hicieren lo malo a resurrección de condenación, de muerte espiritual. Y la palabra clave está aquí en viene la hora. Jesús nos habla con una gran verdad que debería estremecernos el corazón. Viene la hora. Y está hablando en presente, no está hablando que vendrá o tal vez en un futuro vendrá. Dice: viene ya la hora. Es decir, la historia tiene un sentido y nuestra vida no camina hacia el vacío existencial, como algunos creen, sino hacia un encuentro eterno con nuestro Creador. ¿Qué significa el vacío existencial? Es una sensación, digamos, profunda de falta de sentido, de falta de propósito y de falta de dirección en la vida. No es solo, digamos, aburrimiento, que a veces, por mucho que se tenga, la gente vive aburrida, o incluso tristeza, pero pasajera. Es más bien la experiencia de sentir que nada de lo que se hace tiene verdadero significado. Hoy en día el mundo vive así, el mundo sin Cristo vive de esta manera. Creen que la vida no tiene sentido y es una realidad, porque la vida sin Cristo tiene poco sentido. Incluso cuando en teoría todo debería estar bien, porque nos van bien las cosas, tenemos una buena estabilidad económica, estamos viviendo en una buena casa, tenemos un buen coche, pero eso no quita
que tengamos ese vacío existencial, esa falta de saber de dónde venimos y a dónde vamos. La voz que un día nos llamó a la existencia será la misma que nos llamará desde la muerte. No una voz cualquiera, sino la voz del Hijo de Dios. Y ante esa voz nadie va a quedar indiferente. La Biblia dice que todos saldrán del sepulcro, todos despertarán, porque la última palabra no la tiene la muerte física, sino Cristo, que es el que tiene la última palabra, porque Él dijo, yo soy la vida, ¿verdad? Cristo tiene la última palabra. Pero luego el Señor añade algo que nos debería comprometer profundamente. Habla de los que hayan hecho el bien y también habla de los que hayan hecho el mal. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que hacen el bien y los que hacen el mal. No habla de teorías, ni de discursos, ni de sermones, ni de apariencias hipócritas religiosas. Habla de una vida vivida, enorme, de decisiones correctas, de obras nacidas del amor o nacidas del egoísmo. Hacer el bien no es simplemente no hacer daño. A veces pensamos que con yo no hago daño a nadie, estoy bien. Hacer el bien no significa solo no hacer daño, es dejar que la vida de Dios transforme la nuestra. Es amar cuando cuesta. Es perdonar cuando duele el perdonar. Y es servir cuando nadie nos aplaude. Y hacer el mal no es solo el pecado grave y visible, sino cerrar el corazón, vivir de espaldas a Dios y de espaldas también a los hermanos. Esta palabra no es para asustarnos, sino para que despertemos, porque todavía estamos a tiempo, yo lo creo así. Todavía hoy su voz resuena, no quizá desde el sepulcro, sino desde el Evangelio, desde la conciencia, desde nuestro ser interior que es tocado por el Espíritu Santo. Por eso debemos vivir como quienes saben que la vida es algo serio, pero también como quienes confían en la misericordia de Dios. Confiamos en la misericordia de Dios, tenemos claro las promesas de Dios, sabemos que un día resucitaremos de los muertos, ya hemos tenido una resurrección, los que ya creemos, hemos pasado de vida a muerte, de vida espiritual, o sea, de condenación espiritual a vida espiritual, a vida eterna. Por eso, repito, debemos vivir como quienes saben que la vida es seria, pero también aquellos que confían en el amor y en la misericordia de Dios. Que cuando llegue esa hora, la hora definitiva, que a todos nos va a llegar, podamos reconocer esa voz no como un reproche, sino como la voz del amigo que nos dice, ven a la vida. Bonito, ¿verdad? Enfocar la muerte de esa manera. En Apocalipsis capítulo 11, verso 18, leemos lo siguiente. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, y esto es lo grave, esto es lo tremendo, de destruir a aquellos que destruyen la tierra que Dios ha creado. Este versículo se centra primeramente en la soberanía de Dios, Dios es soberano. Segundo, en la responsabilidad del hombre, que lamentablemente está destruyendo todo. Y la esperanza reverente del creyente. Esos son los tres pilares en que se basa. Y nos coloca frente a una verdad gloriosa. La historia no camina sin rumbo, no caminamos sin rumbo a un destino incierto. Caminamos hacia el trono de Dios, hacia el encuentro eterno con nuestro Creador. Dice que las naciones se llenan de ira. Los seres humanos caen en rebeldía. Los poderes y gobernantes del mundo levantan su voz contra el Creador. Pero nada de esto le sorprende al Señor. La ira de las naciones jamás va a detener el propósito divino. Más bien manifiesta la necesidad del justo juicio de Dios.
Porque muchas veces hablamos, y es una realidad, del amor y la misericordia de Dios, pero en la justicia camina junto al amor y a la misericordia, no van separados. El amor, la misericordia y la justicia caminan juntos. Dios es un Dios justo y todos tendremos o pasaremos por el tribunal de Cristo. Unos para salvación, unos que nos diga el Señor pasar a gozar del reino de vuestro Padre, y otros para juicio de condenación. Por eso el tiempo ha llegado, dice la Escritura. No el tiempo quizá del hombre, porque el tiempo del hombre siempre es apresurado y negligente, sino el tiempo señalado por Dios. El hombre puede decir lo que quiera sobre el fin del mundo, sobre la muerte, sobre la vida, pero lo que Dios dice jamás lo va a transgredir ningún ser humano. No es el tiempo del hombre, repito, sino el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha señalado para todo. Luego habla del tiempo de juzgar a los muertos. Nadie quedará fuera de su mirada santa. Aquí se nos recuerda que la muerte no es el final, sino la antesala de rendir cuentas a Dios, a nuestro Creador. Vivimos en una época que evita hablar del juicio. Muchas iglesias no predican sobre el juicio, sobre la muerte, sobre la condenación eterna. Pero la palabra de Dios no lo oculta, quiere que estemos bien informados, porque el juicio de Dios es parte de su justicia perfecta. Este pasaje no es solo una advertencia, sino también nos trae consuelo. Dios dará galardón a sus siervos. A los profetas, dice el pasaje, a los santos, aquellos que viven en santidad y han sido redimidos por la sangre de Cristo, a los que temen su nombre, a los que honran, respetan y obedecen su palabra. No distingue entre pequeños y grandes, porque el reino no se mide por fama, por renombre, prestigio o reputación. Se mide por fidelidad. Fidelidad a Dios y a su palabra. El vaso de agua que se ha dado en su nombre. La oración en secreto. La perseverancia en medio de la prueba. Nada queda en el olvido para Dios. Finalmente, el texto declara que el Señor destruirá a los que destruyen la tierra. No es un arrebato, digamos, caprichoso de Dios, sino una respuesta santa contra toda obra que corrompe, oprime y se levanta contra su diseño divino, su plan y su voluntad. El mal no tendrá jamás la última palabra. Este mensaje nos llama hoy a vivir con temor reverente, con esperanza firme y con una fe activa, no una fe muerta, sino una fe que actúa. El tiempo del Señor se acerca, todos lo sabemos por las señales que estamos viendo y que están anunciadas por los profetas. Se acerca, está muy próximo, por lo tanto debemos vivir como aquellos que esperan a su Rey, sirviendo con humildad, perseverando en la santidad y confiando en aquel que juzga con justicia, pero que también recompensa con misericordia. Ese es nuestro Dios. Un Dios amoroso, misericordioso, pero también un Dios justo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, Pablo se dirige a la iglesia y nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El apóstol Pablo se dirige a los creyentes, a la iglesia, y nos insta, nos empuja a que no vivamos en la ignorancia ni en una tristeza sin consuelo. Habla de los que duermen, una expresión llena de ternura, porque para el creyente la muerte no es un final definitivo, es como dormir, descansar, es un descanso, digamos, temporal, en espera de la resurrección. Por eso la Biblia habla, cuando habla de los que duermen, se refiere a los que mueren físicamente, pero no se emplea la palabra muerte porque los creyentes sabemos que no es la muerte definitiva, sino un tiempo de reposo, de descanso,
esperando la resurrección. La tristeza es algo natural. La palabra no nos prohíbe llorar ni estar tristes, ¿verdad? En ningún sitio dice la palabra que está prohibido llorar. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Pero hay una diferencia esencial. El creyente se entristece, pero tiene esperanza. El mundo incrédulo llora como quien lo ha perdido todo y ha perdido incluso la esperanza. El Hijo de Dios llora, sí, pero sabiendo que hay un reencuentro preparado por el Señor. Aquí se nos recuerda que nuestra fe no se apoya en lo que sentimos o en lo que pensamos, sino en las promesas firmes de Dios. Cristo murió y resucitó, ¿verdad? Y así también resucitarán los que han dormido en Él. ¿Lo creemos de verdad? Si tú crees en Él, si tú vives de acuerdo a su palabra, lo mismo que Él murió y resucitó, nosotros moriremos y resucitaremos a una nueva vida, a una vida plena, a una vida abundante, a la vida eterna. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Pero la victoria está en la resurrección. Cristo murió, sí. El diablo creía que lo había derrotado, pero Cristo a los 3 días, como había prometido, resucitó. Y esa victoria también es nuestra victoria. Y eso nos llena de esperanza de saber que un día también resucitaremos con Él. Dormir en Cristo, en el lenguaje cristiano, ¿qué significa dormir en Cristo? No es una forma suave de evitar la palabra muerte, sino una afirmación de fe y de esperanza. Significa que la persona muere unida a Cristo, confiando en Él, con la certeza de la resurrección. No es un final definitivo, sino un reposo, como dije antes, temporal, en espera de la vida plena, la vida eterna que Dios nos ha prometido. Dicho, digamos, con un tono más claro, cercano, pero profundamente bíblico, dormir en Cristo es descansar en el Señor después de haber caminado con Él en esta vida. También es cerrar los ojos en esta vida sabiendo que los volveremos a abrir en sus brazos. Así, de una forma, digamos, para que lo entendamos. Dormir en Cristo significa eso. Dormir significa que la muerte no es aniquilación, como algunas sectas por ahí, y de una vez muerto el cuerpo se aniquila y ya no hay más. Sino descanso. No es aniquilación, sino un descanso temporal. En Cristo significa que la persona le pertenece a Cristo. Vive y muere en comunión con Él. Y una esperanza activa. Esto apunta directamente a la resurrección y no al olvido. Estas palabras se usan para acompañar el dolor de la separación. No vamos a negar que la muerte crea separación y eso trae dolor, ¿verdad? Pero sin quitarle su profundidad y la verdad de todo creyente, que debe creer en la resurrección y debe pensar que es una separación momentánea hasta que nos reunamos con ellos. No se niega el dolor de los que quedan, pero se afirma, como dije antes, que la última palabra no la tiene la muerte, sino Cristo. Por eso el dolor no nos domina o no nos debe dominar, ni la desesperación tampoco. La esperanza cristiana trae luz aún en los momentos más oscuros, en el valle de sombra de muerte. Esto nos invita a mirar más allá del presente, a sostenernos en la verdad eterna de Dios. Debemos, por tanto, vivir confiados, consolándonos unos a otros, con esta esperanza bendita, animándonos los unos a los otros, sabiendo que en Cristo la muerte no vence. Solo es un tiempo de descanso y de espera. El salmista David declara en el Salmo 23 que aun cuando pasemos por el valle más oscuro, no temeremos, porque Él está a nuestro lado. Su vara y su cayado nos protegen y nos confortan.
Y Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, nos dice: por lo cual, animaos unos a otros. La necesidad de la convivencia, de la familia de Dios, de estar unidos, de vivir en comunidad y de animarnos los unos a los otros. Edificaos unos a los otros, también dice, así como lo hacéis. El apóstol Pablo aquí nos recuerda que la vida cristiana no se vive en soledad. El creyente ha sido llamado a caminar junto a otros creyentes, a compartir cargas, a levantar al caído y a fortalecer a aquella persona débil. Por eso la exhortación es clara: animaos y edificaos unos a otros. Animar no es solo decir palabras amables. A veces pensamos que venga hermano, ánimo. No solamente decir palabras de ánimo, es infundir aliento espiritual. Señalar de nuevo a Cristo cuando el cansancio o la prueba nublan la fe. Llevar a esa persona que por circunstancias está en un estado anímico bajo, infundirles la vida de Cristo a través de nuestro testimonio, también de nuestra palabra, pero más que nada, llevarlos a los pies de Cristo. Y edificar significa ayudar a que otro crezca, que es importante también, ¿verdad? Que se afirme en la palabra y que persevere en la verdad. Ambas cosas se necesitan, son necesarias, animar y edificar. Y eso se hace con amor, con paciencia, pero con un corazón dispuesto a servir. Pablo añade una expresión sencilla, pero muy profunda: así como lo hacéis. Reconoce el buen testimonio de la Iglesia, pero no para que se conforme y se acomode, sino para que continúe perseverando. En el reino de Dios siempre hay lugar para seguir creciendo en gracia. No podemos estancarnos, siempre hay algo más que aprender, siempre hay algo más que crecer. Este versículo nos llama a que revisemos, que analicemos nuestra actitud hacia los hermanos. ¿Cuál es nuestra relación con los hermanos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo nos exhortamos? ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo nos animamos? ¿Somos instrumentos de ánimo o de desánimo? ¿Nuestras palabras construyen, hieren y destruyen? ¿O destruyen? ¿Cómo son nuestras palabras? Hay personas que cuando ven a alguien hundido, en vez de animarlo, lo que hacen es hundirlo más. Porque empieza, eso te pasa porque esto, por lo otro, empiezan a sacar la lista de cosas que quizás no ha hecho, pero que esa persona le achaca a que su estado es porque ha hecho esto o ha hecho lo otro. Eso no es animar, eso es todo lo contrario. Eso es desanimar. Hay que animar con la palabra de Dios. En tiempos difíciles, la Iglesia, digamos que es un refugio, y cada creyente tiene la responsabilidad de aportar consuelo y firmeza a los demás. Vivamos entonces atentos a las necesidades de los demás, recordando que cuando edificamos al hermano, honramos al Señor y fortalecemos su Iglesia. Amén. La segunda lectura la encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 6, a partir del versículo 1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, es rotundo aquí Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no seamos más esclavos del pecado, porque el pecado esclaviza a la persona. No cambiamos de dueño, el pecado nos domina y por eso dice Pablo que el pecado ha sido destruido, el cuerpo del pecado sea destruido, para que no le sirvamos más, para que no seamos siervos, esclavos del pecado. El apóstol Pablo aquí nos recuerda que la fe cristiana no solamente es creer en algo, sino participar en algo. Al unirnos a Cristo no solo recibimos perdón, entramos a ser participantes de su muerte y de su resurrección. Así lo afirma Pablo, ¿verdad? Somos participantes. Y eso demuestra al mundo que creemos en él. Participar de su sufrimiento es dar a entender a la gente que nos rodea que creemos en el sufrimiento de Cristo. A veces se nos pinta por ahí en distintas doctrinas diabólicas, podría decir, que no debemos sufrir, que los cristianos no tenemos por qué sufrir. Incluso hay una secta que se llama Para de Sufrir, pero eso es un error grandísimo. Pablo dice que debemos ser partícipes de los padecimientos de Cristo para demostrar que confiamos en él, porque él padeció, fue el campeón del padecimiento, ¿verdad? Por eso dice ser sepultados con él. Esto significa que el hombre viejo, aquel hombre que vivía sin Dios, el que se justificaba a sí mismo, el que cargaba con su culpa, ha sido llevado a la cruz. No se trata de maquillarlo, ni de hacerle una reforma, sino de dejarlo atrás. En Cristo lo viejo ha sido muerto, ha sido crucificado y ha sido enterrado. Y ese no debemos dejar que resucite. El Evangelio no se detiene en la tumba para aquel que ha servido de verdad a Cristo. Así como Cristo fue levantado por la gracia y la gloria del Padre, nosotros también somos llamados a andar en vida nueva. No solo a pensar distinto, sino a caminar de una forma distinta, a vivir la vida de una forma diferente. No solo a cambiar de ideas, sino a cambiar de rumbo, cambiar de dirección. La resurrección no es solo una promesa futura, es una realidad que comienza ahora y se demuestra con una vida transformada. Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. Hemos sido transformados, ha habido una metamorfosis, hemos cambiado nuestra manera de vivir. Somos una nueva creación en Cristo, así lo afirma Pablo. Las cosas viejas hay que dejarlas atrás. El hombre viejo, como he dicho, ha sido crucificado en la cruz y debe quedarse ahí en la cruz. La resurrección, por tanto, no es una promesa futura, es una realidad que debemos vivir cada día, demostrándolo con una vida transformada. Esa vida nueva quizás no sea perfecta, si la comparamos con la perfección de Dios, ni libre quizá de luchas, pero sí está marcada por una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios, una nueva esperanza y un nuevo Señor. Antes nos dominaba el pecado, en definitiva quien nos dominaba era el otro Señor, el diablo, pero ahora hemos cambiado de dueño. Ahora creemos en el Señor verdadero. El cristiano no vive mirando atrás con nostalgia, sino adelante, con confianza, porque quien ha muerto con Cristo ya no pertenece al pecado. Aquel que ha muerto de verdad para Cristo y con Cristo no puede vivir en pecado. Es algo interior que te impide vivir en pecado. Puedes fallar, puedes tener un fallo al blanco, que es lo que significa pecar en el sentido espontáneo de un mal día, que tengas un arrebato, pero tenemos a Jesucristo, que cuando nos arrepentimos, Él intercede por nosotros. Pero lo que no puede, aquel que está viviendo esa nueva vida, no puede vivir en pecado conscientemente. Está poniendo en riesgo la vida eterna.
Por eso, repito, el cristiano no vive mirando atrás con nostalgia, sino adelante con esperanza y confianza. No solo debemos recordar esta verdad, sino vivirla cada día, andando paso a paso en la vida nueva que Él nos ha regalado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquel que ha muerto de verdad para el pecado, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, tenemos la seguridad, dice Pablo, que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él murió una vez y para siempre. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine, no gobierne pues el pecado vuestras vidas, vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus tendencias pecaminosas, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Tremendas palabras de Cristo, si supiéramos aplicarlas y hacer un alto en el camino y decir, se ha acabado. Voy a hacer lo que Cristo hace, lo que Cristo nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, que tenemos que dejar de pecar, abandonar el pecado, cueste lo que cueste. Perder la salvación cuesta mucho más, ¿verdad? Es mucho más grave que perder cualquier cosa temporal de este mundo. Pablo nos habla aquí de una verdad profunda, pero práctica. La vida cristiana implica una entrega diaria a Él y el alejamiento del pecado. No basta con haber sido rescatados. Ahora somos llamados a presentarnos delante de Dios. ¿Y cómo nos presentamos delante de Dios? En pecado imposible. No podemos presentarnos ante Dios. Dios es un Dios 3 veces santo y no convive con el pecado. Tú no te puedes presentar ante Dios si estás viviendo en pecado. Tendrás que cambiar de vida. Dios te ama, Dios te está esperando con los brazos abiertos, pero necesita que abandones el pecado para poder presentarte ante el trono de la gracia. Cada día debemos presentarle algo al Señor, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras palabras, nuestras manos, nuestros pasos, nuestros ojos, todo lo que veamos. Hay cosas que hay que controlar con la vista, hay cosas que no. La palabra dice que no veamos. Tenemos que controlar nuestros ojos, nuestros oídos, cosas que no debemos oír. Nuestra boca, cosas que no debemos decir. Tenemos que controlar nuestros sentidos para agradarle a Dios. La pregunta no es si nos entregamos o lo que entregamos, sino a quién se lo entregamos. Pablo nos exhorta a no ofrecer nuestra vida al pecado como si todavía le perteneciéramos al diablo, sino ofrecer nuestra vida a Dios como quienes han pasado de muerte, de condenación por el pecado a vida eterna. Habla de la palabra instrumentos. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Nadie es neutral. O somos instrumentos de iniquidad, dice la palabra, o instrumentos de justicia. No cabe término medio. O estás atado al pecado o estás atado a la justicia de Dios. Lo que antes servía para alejarnos de Dios, que era el pecado, ahora por la gracia de Cristo puede servir para darle la gloria, al apartarnos y al dejar el pecado. Y la base de esta exhortación no es el miedo, sino la promesa. El pecado, dice Pablo, no se enseñoreará de vosotros. Repito, no será vuestro dueño.
dejaréis de ser esclavos. No porque seamos fuertes en nuestras propias fuerzas, sino porque ya no vivimos bajo la ley que condena, sino bajo la gracia que nos libera. La gracia no nos deja como estamos, nos capacita para vivir de otra manera. La gracia de Dios nos da la capacidad para vencer el pecado. Si no quieres aceptar la gracia de Dios, pues seguirás viviendo en pecado. Pero Él te capacita, Él te puede capacitar, dar las fuerzas necesarias para que dejes el pecado y camines en obediencia y en humildad. Y también confiar en aquel que comenzó la obra. La palabra de Dios dice que Él la llevará a su cumplimiento. Resurrección significa levantamiento o levantarse. En su forma verbal significa hacer levantar, despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por tiempo o por un tiempo, sino por la eternidad. Somos eternos, nuestra alma no muere, es eterna. Nuestro cuerpo físico va a la tierra, como dice Génesis. La tierra va a la tierra, el polvo al polvo. Pero el alma, el espíritu no muere. Y por tanto, como discípulos de Jesús, no solamente estamos viviendo o creemos que vivimos un tiempo y ya todo termina, sino que vivimos por la eternidad. Somos seres eternos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Y si tenemos vida eterna, somos seres eternos, ¿verdad? No cabe duda, ¿o sí? ¿O tenéis duda? Jesús vino con la cruz en primer plano y la eternidad en el fondo. Y nosotros hemos de seguir a Jesús. Por eso el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, verso 2, nos dice: puestos los ojos en Jesús, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? ¿En una fotografía de Jesús? ¿Está diciendo eso? En su vida, lo que Cristo hizo, lo que Cristo nos enseñó, ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, que es el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo puesto delante de él? Nuestra salvación. Él sufrió la afrenta pública, el oprobio, el sufrimiento de la cruz, pero estaba gozoso. Y podréis pensar, ¿cómo en esa circunstancia una persona, un ser humano, porque él era un ser humano, como tú y como yo, en ese momento, sufrió como hubiéramos sufrido nosotros? ¿Cómo en esa situación dice que el gozo estaba puesto delante de él? Menospreciando el oprobio, la afrenta pública. Y gracias a eso se sentó a la diestra del trono de Dios. Su gozo era nuestra salvación, vernos a ti y a mí convertidos. Ver a todos los creyentes de este mundo convertidos, ese era el gozo que él tenía. Luego vamos a ver, y lo estudiaremos más profundamente la semana que viene, ahora lo voy a dejar por encima, ejemplos de la resurrección en la Biblia. La resurrección en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, una resurrección, ¿verdad? El hijo de la Sunamita. El hombre en el sepulcro de Eliseo. ¿Sabéis? Un hombre cayó y al rozar los huesos de Eliseo en la tumba salió disparado, o sea, resucitó. Son ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento. También tenemos la resurrección en el Nuevo Testamento. La hija de Jairo, la resucitó Cristo. El hijo de la viuda de Naín, también, cuando iban a enterrarlo, tocó el féretro y paró y el niño fue resucitado. Lázaro, su amigo, hermano de Marta y María. Por el apóstol Pedro, Dorcas, fue resucitada. Por el apóstol Pablo, Eutico. ¿Os suena Eutico? ¿Sabéis quién era?
Aquel que mientras Pablo estaba predicando y se alargó mucho, había un joven arriba en un altillo que era Eutico y cayó y se mató en la caída. Y entonces Pablo lo abrazó y resucitó. Son casos bíblicos de la resurrección física. Hay 3 aspectos de la resurrección que necesitamos considerar en esta enseñanza, que luego profundizaremos, como he dicho. La resurrección de Jesús, tiempo pasado, la resurrección espiritual del creyente en Cristo hoy, en el presente, y la resurrección final de todos los que están en sus tumbas. Esto habla de futuro. Los 3 aspectos de la resurrección que necesitamos considerar. Repito, la resurrección de Cristo en término pasado. En tiempo presente, la resurrección espiritual del creyente. Cuando alguien cree, cuando alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador, resucita de esa muerte espiritual en la que vivía y pasa a vida eterna. Y luego la resurrección final de todos los que están en sus tumbas. Todos van a resucitar. Unos irán al infierno y otros irán a la gloria de Dios. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y profundizaremos la semana que viene en la resurrección de Cristo, en el pasado, la simbología del pasado que marca la resurrección de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.